Imaginemos por un momento, comprar un auto deportivo de última generación para una escuela. De esos que cuestan una fortuna, claro. Exacto. Tiene un motor increíble, una aerodinámica perfecta, pero resulta que la transmisión manual es tan compleja y los controles están tan, escondidos, que los maestros prefieren dejarlo estacionado en el patio. Y prefieran llegar a dar sus clases en bicicleta, ¿no? Tal cual. Esa es la realidad silenciosa en miles de colegios hoy en día. O sea, se hacen inversiones masivas en tecnología para el salón de clases, pero como requieren casi un título en ingeniería para echarse a andar, terminan convertidas en costosos elefantes blancos. Sí, y mira, el fenómeno del abandono tecnológico en las aulas no ocurre porque los profesores rechacen la innovación por un simple capricho. Claro, no es que no quieran usarla. Exacto. Es más bien una cuestión de supervivencia frente a la carga cognitiva. Un docente que tiene a 30 alumnos enfrente no tiene el lujo de perder 5 minutos descifrando menús confusos en una pantalla. No, el caos se apodera del salón en esos 5 minutos. Totalmente. Si la herramienta interrumpe el flujo de la clase en lugar de facilitarlo, el cerebro toma el camino de menor resistencia, que es ignorar la pantalla nueva y volver al pizarrón y al plumón tradicional. Y esa resistencia natural es justamente el problema central que vamos a diseccionar en nuestro análisis a fondo de hoy. La misión de este espacio es entender cómo se está replanteando este callejón sin salida en el sector educativo. Así es. Para lograrlo nos vamos a sumergir en varias fuentes. Tenemos manuales técnicos, folletos operativos y, la arquitectura de diseño de i3 Technologies. Específicamente nos vamos a enfocar en dos de sus modelos más recientes, la i3 Connect Elm 2 y la i3 Touch X3. Ajá, y el software que las hace funcionar, claro. Sí, el famoso ecosistema i3 Studio. La premisa que plantean estas fuentes es bastante ambiciosa. Argumentan que el secreto para que la tecnología realmente se adopte no está en añadir más y más funciones complicadas, sino en hacer que la tecnología, de cierta forma, se vuelva invisible. Me encanta ese concepto. Y el punto de partida para hacer que esta tecnología desaparezca y le deje el protagonismo a la clase, irónicamente, no es el equipo físico. Ah, no. No, porque el cristal, el aluminio, los sensores, pues todo eso es inútil si la interfaz genera fricción. Las fuentes apuntan al software como el verdadero, campo de batalla. Aquí es donde este concepto del entorno unificado de i3 Studio intenta resolver el caos del aula tradicional. A ver, pintemos ese caos histórico por un segundo para quienes nos escuchan. El escritorio del maestro suele ser un nido de cables HDMI, adaptadores que nadie sabe de quién son. El típico cable que tienes que doblar de cierta forma para que dé imagen. Ese mero. Y súmale un proyector en el techo que siempre necesita calibrarse y unas bocinas con un cable auxiliar que hace un zumbido terrible de fondo. Cuando el profesor entra al aula, empieza este ritual de conectar y rezar. Sí, rezar para que haya señal. Exacto. Entonces, ¿cómo es que este entorno de i3 Studio desmantela esta coreografía de la ancianidad? Pues lo hace eliminando por completo la dependencia de computadoras o componentes externos. Es una arquitectura todo en uno y estrictamente plug and play, o sea, conectar y usar. Sin cables extra. Sin cables. La pantalla ya no es solo un monitor gigante que espera pasivamente una señal de video. i3 Studio funciona como un sistema operativo centralizado y algo muy importante, no requiere que el colegio esté pagando licencias adicionales cada año. ¡Wow! Eso a nivel presupuesto es clave. Definitivamente. Al encender la pantalla, el docente se encuentra con una interfaz súper limpia, ya tiene las herramientas esenciales preinstaladas. No hay que estar buscando en el control remoto si es el canal HDMI 1 o el HDMI 2. Claro, te ahorras ese paso. Y leyendo los manuales técnicos, veo que dentro de ese paquete preinstalado, hacen mucho énfasis en una aplicación llamada i3 Whiteboard. Ajá, su pizarra digital. Sí, pero a primera vista uno diría, bueno, es un pizarrón digital, ya hemos visto cientos. Sin embargo, la documentación detalla cosas muy específicas para combatir esa sensación de torpeza que los profesores odian al intentar escribir en una pantalla. Sí, la latencia y la precisión. Exacto. Mencionan mucho un lienzo infinito y una tecnología en el hardware llamada Zero Air Gap, o sea, cero espacio de aire. ¿Qué está pasando físicamente dentro de la pantalla para que le den tanta importancia a esto?
Mira, la física detrás del Zero Air Gap resuelve un problema muy molesto llamado error de paralaje. A ver, explícanos eso. En las pantallas interactivas de hace unos años existía, digamos, 1 milímetro de separación entre el cristal grueso que proteges la pantalla y el panel táctil real que estaba detrás. Ok, había un espacio físico. Sí, un hueco de aire. Entonces, cuando mirabas la pantalla desde cierto ángulo o cuando apoyabas el lápiz digital, la tinta parecía salir ligeramente por debajo o a un lado de donde realmente tenías la punta del lápiz. Ah, es como cuando intentas tocar algo en el fondo de una pecera, ¿no? Que el cristal distorsiona dónde está realmente el objeto. Es una analogía perfectísima. Ese mínimo retraso visual, esa desconexión, obliga al cerebro del maestro a estar corrigiendo su trazo constantemente. Debe ser súper cansado. Muchísimo. Cansa la vista, arruina tu letra cursiva o si intentas hacer dibujos geométricos precisos, es imposible. Lo que hace i3 Technologies con este Zero Air Gap es fusionar el cristal directamente con el sensor táctil. O sea, eliminan el hueco de la pecera. Exactamente. La línea de tinta digital aparece en el píxel exacto donde toca el lápiz. Eliminar esa barrera física te devuelve la memoria muscular de estar escribiendo con tinta real sobre un papel. Reduce la frustración a cero. Oye, pues esa fricción física resuelta me lleva a pensar en otro tipo de fricción, que es la de la red. Otra herramienta que destacan es i3 All Sync, que sirve para compartir la pantalla de forma inalámbrica. Sí, desde cualquier dispositivo. Windows, Mac, Android. Pero seamos súper sinceros. La transmisión inalámbrica en las escuelas a veces es una pesadilla de desconexiones, o te piden instalar aplicaciones de terceros que nadie quiere en su computadora personal. ¿Cuál es la magia aquí para que 30 alumnos no tengan que esperar a que el maestro logre proyectar algo? Pues el mecanismo de i3 al Sync se basa en crear una conexión directa y agnóstica. O sea, no depende de protocolos que solo funcionen con una marca específica de computadoras o de teléfonos. La pantalla es un receptor universal. ¿Y cómo funciona en la práctica para el maestro? Súper fácil. El profesor toca un botón de presentar en la pantalla y ahí mismo aparecen las instrucciones para que cualquier dispositivo en la red se conecte. Y el gran salto pedagógico aquí no es solo que el maestro esté cómodo, sino que rompe por completo el embudo de la participación. ¿A qué te refieres con embudo? A que un alumno que está sentado hasta la última fila puede, si el maestro le da permiso, proyectar su investigación o su tarea directamente a la pantalla del frente sin tener que levantarse ni pasarle una memoria USB al maestro. Claro, agiliza muchísimo la clase. Pero, a ver, ese nivel de inmediatez suena a que requiere mucha galleta, mucha capacidad de procesamiento. Sin duda. Digo, para que el Zero Air Gap funcione sin retrasos y aparte estés recibiendo videos inalámbricos sin que todo se congele, tenemos que mirar qué hay debajo del cofre. Esto nos lleva al sistema operativo que le da vida a estas pantallas. Y aquí es donde las especificaciones técnicas nos revelan por qué la industria ya no habla de pizarrones inteligentes, sino de computadoras interactivas de gran formato. Es un cambio de concepto total. Sí, mira, si analizamos los manuales de la serie Elm 2, vemos que trae Android 14 integrado. Viene con un procesador de 8 núcleos y 8 GB de memoria RAM. Y el modelo X3 trae Android 13, pero con una arquitectura igual de potente. Espera un momento. 8 núcleos y 8 GB de RAM. Esa es la configuración de una computadora portátil de alto rendimiento, incluso para edición de video. ¿Por qué una herramienta para dar clases necesita tanto músculo técnico? Pues requiere ese nivel por dos razones principales. Primero, el renderizado en resolución 4K nativa y segundo, la multitarea pesada. Claro, 4K exige mucho. Y súmale procesar la tinta digital de varios alumnos escribiendo al mismo tiempo en el pizarrón, mientras reproduces un video 4K en una ventana a un lado y mantienes la red inalámbrica activa. Un procesador básico colapsaría en 3 segundos. Tiene sentido. Se quedaría pasmada la pantalla. Exacto. Pero hay una tercera razón, y creo que es la más importante de todo este análisis. Es el entorno de aplicaciones que este equipo debe soportar. Los manuales marcan en letras grandísimas algo llamado Certificación Google EDLA. EDLA.
He visto ese término aparecer varias veces en debates de tecnología educativa. Significa Enterprise Device Licensing Agreement de Google. Así es. Pero quiero ir más allá de las siglas, porque antes de esto, las escuelas ya compraban pantallas con Android y los profes encontraban la forma de abrir YouTube o instalar cosas desde un navegador web. ¿Cuál es la diferencia real entre esos trucos antiguos y tener la certificación EDLA oficial? La diferencia es abismal, de verdad. Tiene que ver con la arquitectura del software. Antes de EDLA, los fabricantes usaban versiones de Android de código abierto, sin licencia de Google. O sea, Android puro pero sin los servicios. Exacto. No traían la Google Play Store. Entonces, para usar aplicaciones, los profes tenían que bajar versiones piratas o intentar abrir un Google Earth desde el navegador web. Y ahí es donde todo fallaba. Claro, porque el navegador no estaba optimizado para un formato interactivo táctil de 75 pulgadas. Terminaban congelando todo el equipo. Básicamente, estaban forzando al sistema a correr un maratón con zapatos de una talla menor. Y tropezaban a cada rato. La certificación IDLA significa que Google reconoce oficialmente a la pantalla i3 como un dispositivo corporativo válido y seguro. Te da acceso nativo y directo a la Play Store, igualito que en un teléfono o una tablet. O sea, descargas directo de la tienda oficial. Sí, las apps se actualizan solas, sincronizas tus cuentas fácilmente, todo fluye. Ok, me voy a poner la gorra de abogado del diablo un segundo. Pensemos como un director académico que tiene que justificar esta compra. A ver. Los profesores ya tienen sus laptops asignadas por la escuela, ¿no? Ahí tienen sus carpetas, sus PowerPoints, sus PDFs. ¿Por qué cambiarles el hábito? ¿Qué ganamos a nivel educativo haciendo que abran todo directo en la pantalla interactiva en lugar de solo conectar su laptop por HDMI? Ganamos muchísimo. Se divide en mitigación de riesgos y en el modelo pedagógico. A nivel de riesgos, evitas depender de un solo equipo. Si al profesor se le olvida la laptop en su casa, ¿O se le acaba la batería? o si la computadora decide hacer una actualización de Windows justo cuando suene el timbre. Uy, típico. Media hora viendo una barra de progreso. Exacto. Con estas pantallas la clase no se detiene. El maestro inicia sesión en su Google Drive o su Microsoft 365 directo en la pantalla y su material está ahí. Pero te decía, el argumento pedagógico es todavía más fuerte, y es el aprendizaje sinestésico. Aprender a través del movimiento físico, ¿verdad? Precisamente. No es lo mismo usar el panel táctil chiquito de una laptop para intentar mostrar la anatomía de un corazón humano en 3D que estar de pie frente a un panel de 86 pulgadas usando ambas manos para rotar el modelo, hacer zoom y que 3 alumnos pasen al frente a tocar la pantalla al mismo tiempo. Claro, el nivel de inmersión es otro mundo. Detona una atención en los alumnos que no logra si solo ven al maestro dar clic sentado desde su escritorio. Entiendo perfecto. El hardware robusto y esto de Google IDLA hacen que el maestro deje de ser un operador de computadoras y vuelva a ser el facilitador del aula. Tal cual. Ahora, si damos un giro hacia la perspectiva de los directores generales y de quienes manejan los presupuestos, el entusiasmo pedagógico a veces choca con la realidad financiera. Las especificaciones también abordan algo que corporativamente llamamos el costo total de propiedad o el TCO. Un tema súper delicado en las escuelas. Porque mantener decenas de estas pantallas encendidas todo el año no debe ser nada barato. Y ahí es donde la tecnología educativa a veces esconde trampas financieras. Por eso la serie Elm 2 tiene un diseño tan enfocado en la ecología y la eficiencia. Los folletos explican que este modelo consume un 25% menos de energía que las versiones anteriores. 25% es bastante en un recibo de luz escolar. Muchísimo. Además, cumple con la certificación Energy Star 8.0, pero lo que más me impresiona es que incorpora sensores de movimiento infrarrojos. Oye, detengámonos en eso de los sensores de movimiento, porque parece un detalle menor, pero la matemática detrás es fascinante. Imaginemos un viernes por la tarde. Suena el timbre, el profesor sale corriendo y olvida apagar la pantalla. Si fuera un proyector de los viejos, la lámpara se quedaría quemando sus horas de vida útil todo el fin de semana. Y la escuela pagando esa luz inútilmente. Pues con los sensores de la Elm 2, el sistema detecta que ya no hay movimiento en el aula y después de un tiempo que puedes programar, ¡pum!, apaga el panel automáticamente,
Si multiplicas esas horas de ahorro por 100 aulas durante todo un ciclo escolar, El retorno de inversión se paga solo casi casi. exactamente, empieza a justificar la compra. Hay otro detalle de hardware en la Elm 2 que me llamó la atención. Hablan de altavoces integrados de 65 watts. Quien no instala tecnología a lo mejor dice, bueno, ¿y qué? Es solo audio. Pero desde la infraestructura, 65 watts llenan un salón estándar sin que el sonido se distorsione. Y te elimina la necesidad de comprar una barra de sonido externa. Y volvemos a lo de reducir la fricción. No instalar una barra extra significa un cable de corriente menos, un cable de audio menos que los alumnos pueden romper. Ninguna conexión Bluetooth que falle a mitad de un documental. Y un control remoto menos que se pierda. Todo se controla desde la pantalla. Menos cosas externas equivalen a menos llamadas de auxilio a soporte técnico. Totalmente. Y hablando del equipo de sistemas y de reducirles la carga, tenemos que mencionar la otra serie, la X3. Mientras que la Elm 2 es súper ecológica, la X3 está pensada para entornos que exigen máximo rendimiento y precisión, como un laboratorio de diseño o robótica. Para un uso más intensivo. Sí, pero ambos modelos comparten algo que a mí me parece un salvavidas absoluto para el mantenimiento a largo plazo: las actualizaciones OTA, o Over the Air. ¿Actualizaciones inalámbricas automáticas? Gratis y de por vida. Mira, el modelo tradicional de mantenimiento en las escuelas es una verdadera pesadilla logística. Sí. Pensemos en esa escena. Viernes, 5 de la tarde. El encargado de sistemas tiene que ir caminando por 40 salones vacíos con una memoria USB. Aula por aula. Llega al salón número 29, mete la USB en el pizarrón y resulta que el archivo está corrupto. Tiene que regresar a su oficina, descargar todo otra vez, pierde su fin de semana solo para que el equipo funcione el lunes. Es una fuga de tiempo y recursos humanos terrible. Pero con las actualizaciones SOTA, esto se gestiona desde la red central de la escuela. Es idéntico a cómo se actualiza tu celular en la madrugada. El departamento de TI simplemente programa la actualización para las 3 de la mañana, ¿no? Exacto. Los servidores de iCrest Technologies mandan el parche de seguridad o las mejoras de E3 Studio por el aire a todas las pantallas al mismo tiempo. El lunes, los maestros encienden su equipo y ya tienen la última versión, sin que ningún técnico haya pisado el salón. Esa capacidad de gestionar la flotilla de forma remota transforma la compra por completo. La pantalla deja de ser un gasto que se oxida con el tiempo y se vuelve un ecosistema vivo que mejora sin exprimir al personal técnico. Así es. Ahora, hay una pieza de este rompecabezas de la que tenemos que hablar. Porque revisando cómo todo esto funciona en conjunto, me doy cuenta de que no se trata solo de que el colegio compre las cajas y las cuelgue en la pared. Aquí es donde el valor de un integrador especializado como DPM entra a la ecuación. Uy, fundamental. DPM es la diferencia entre una tecnología que se aprovecha al máximo y una que se queda de adorno. Porque ellos no te venden una pantalla genérica, ¿verdad? Empiezan entendiendo las necesidades reales de cada escuela. Luego, dimensionan correctamente la solución, porque no es lo mismo equipar un salón de kinder que un laboratorio de preparatoria. Claro, el tamaño y el modelo importan. Y entiendo que hacen demostraciones prácticas también. Sí, e incluso pruebas de concepto en el entorno real del colegio. Te muestran cómo funciona ahí mismo, con tu red y tu luz. Luego, se encargan de toda la implementación técnica. Y el último paso, que para mí es el más crítico, la capacitación a los docentes. Sin capacitación no hay adopción. Así de simple. DPM se asegura de que el maestro se sienta cómodo con i3 Studio y con las herramientas de Google. Ese acompañamiento es el verdadero factor clave para el éxito del proyecto. Es que hace todo el sentido. Creo que con esto ya tenemos las piezas necesarias para dar un paso atrás y observar el panorama completo de este análisis. Me parece perfecto. El hilo conductor de todo lo que platicamos, desde el cristal sin espacio de aire, el procesador tan potente, hasta los sensores que ahorran luz, es erradicar los obstáculos técnicos metódicamente. Sí, porque la adopción de tecnología fracasa cuando la herramienta compite por la atención del maestro. Lo obliga a dividir su cerebro entre explicar un tema y ser el chico de soporte técnico de su propia clase. Y lo que logran soluciones como la serie M2 o la X3, acompañadas de i3 Studio y la certificación EDLA, es que la tecnología asume toda esa carga. La pantalla se cuida sola. Y el profesor recupera el control de su clase.
El resultado de quitar esa fricción es una clase orgánicamente más dinámica. Tienes alumnos participando activamente, docentes empoderados aunque no sean expertos en tecnología, y directivos tranquilos porque el costo de operación es bajo y predecible. Esto nos obliga a replantear para qué equipamos una escuela, ¿no? En educación, la tecnología no se trata solo de colgar pantallas para que la escuela se vea moderna en los folletos de inscripción. Se trata de eliminar las barreras entre el conocimiento y el estudiante. Definitivamente. Pero antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa una idea para quienes nos escuchan. Hemos hablado de cómo esta tecnología, por ser tan fácil de usar, ayuda al profesor. Pero pensemos en los alumnos. ¿Los nativos digitales? Exacto. Ellos manejan pantallas táctiles desde antes de saber caminar. Si ponemos en el aula un dispositivo tan intuitivo, que responde rapidísimo y tiene acceso a toda la red, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la facilidad de la herramienta invite a los propios alumnos a tomar el control de la pantalla? Es un cuestionamiento profundo. Plantea un escenario donde el profesor deja de ser el único guardián de la información. Así es. Podríamos estar presenciando cómo una mejora en la facilidad de uso termina alterando la dinámica más antigua de la educación. Pasar de una clase dictada por el maestro a un entorno de aprendizaje verdaderamente liderado por el estudiante. Es algo para reflexionar seriamente la próxima vez que se evalúe actualizar la tecnología en un colegio. Totalmente de acuerdo. Asegúrense de no comprar el auto deportivo solo para tenerlo de adorno en el estacionamiento. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima entrega.